Hola, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Afuera Adentro. Soy Jorge Caraballo. Este es el episodio 7 de la temporada piloto. Hoy converso con Margarita García Roballo, una escritora colombiana que vive en Argentina hace 20 años. Es una escritora inconfundible, imprescindible en la literatura latinoamericana contemporánea. Ella escribe sobre temas que para mí son muy cercanos y que siento como necesidades propias. Habla sobre esa sensación de no pertenecer del todo, a pesar de que igual hay una fascinación con el estar en los lugares que incomodan. Escribe sobre esa necesidad de irse permanentemente sin dejar de mirar lo que se queda atrás. Escribe sobre esa amalgama extraña entre los sueños, la fantasía, la memoria, la realidad. Es una escritora que leo desde hace mucho tiempo, sus crónicas, sus cuentos, recientemente sus novelas, y que me fascina. En este episodio conversamos sobre sus orígenes, los orígenes de su vocación, sobre su vida familiar. Hablamos sobre ese tránsito de el escribir solita y con la adrenalina de que ojalá no me descubran, hasta convertirse en una autora muy leída. Hablamos sobre todo sobre la libertad creativa, sobre cómo se ganó esa libertad, cómo construyó esa libertad para que sus personajes puedan decir sin filtros lo que está pasando por ellos y que desde ahí, desde esa libertad, se trascienda lo anecdótico y de verdad se haga arte. Espero que disfruten la conversación, la disfruté un montón, aprendí mucho de ella y gracias por escuchar Afuera Adentro. En estos días publiqué un artículo en BBC que trajo un montón de gente al newsletter. Entonces, bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por ser parte de esto. Estoy súper abierto a recibir comentarios, feedback, sugerencias, cosas que puedo hacer mejor. Muchas personas me han respondido y ha sido genial. Digamos que lo he anotado todo, desde hey, quiero que haya un poquito de música, hasta las que me están diciendo hey, están muy chéveres las entrevistas, pero bacano si hay más complejidad en los personajes, pues en los invitados, que no sea solamente luz, que no sea solamente optimismo. También hace falta como explorar las sombras y las oscuridades de quienes están acá. Entonces, bueno, estoy escuchándolos así como me escuchan a mí y que esto sea una conversación abierta. Muchas gracias, disfruten el episodio. Con ustedes, Margarita García Roballo. Margarita, bienvenida Fuera Adentro. Gracias por invitarme. Feliz de estar acá. No sé dónde, si Margarita, afuera o adentro, pero bueno, en algún lado estamos. vamos a hablar de eso, precisamente de ese espacio. Pero antes de empezar, generalmente hago un ritual de llegada, ¿cierto? Para empezar las conversaciones, es un ejercicio de imaginación. Entonces te voy a proponer un escenario y vamos simplemente a imaginarlo. Entonces quiero que imagines que estás en una playa. Escoge una playa que te guste, una playa en la que no hay nadie más y estás mirando el horizonte. Estás ahí, estás sola y de pronto ves que entre el horizonte y la orilla hay una lancha, hay un bote chiquito y alcanzas a ver la silueta de una mujer joven ahí. Está suficientemente lejos para no ver detalles, pero de alguna forma alcanzas a leer el nombre de ese bote. Alcanzas a leer el nombre. Y el nombre de esa lancha es Primera Persona. Lo estás mirando, lo estás observando, es misterioso, te atrae, no hay nada más que mirar. Pero llega un viento, levanta la arena, pestañeas, y cuando vuelves a abrir los ojos, Primera Persona ya no está. Y quiero que por unos segundos imagines qué pasó, dónde está. ¿Dónde está el bote? Ujú. ¿Qué pasó? Y te voy a contestar. No, nada, es simplemente ya, ¿sabes? Lo podemos dejar ahí. Simplemente No, eso. oye, no, tú solamente tienes que darme instrucciones y yo las sigo. Te voy a contestar, yo contesto, yo sigo instrucciones. ¿Quieres contestar? Pues yo supongo que se hundió, como todo en la vida termina hundiéndose. Así que me imagino que ese bote se hundió y está mejor allá abajo que acá arriba. Bueno, Se hundió la no. primera persona. Se hundió siempre, y sobre todo cuando es primera persona se termina hundiendo sola.
empuja hacia Su- abajo así, se hunde, salta hasta que está completamente sumergido. Ese es su deseo, esa es su vocación, es hundirse. Es hundirse, sí. Margarita, estaba leyendo pues, tu trabajo, lo conozco desde hace mucho, te he leído desde que, no sé, hace 15, 18 años. Pero en diciembre, enero empecé ya como a leer en orden tu trabajo, estaba escuchando entrevistas, preparándome para esta. Y en una lectura que diste, que se llama Voces en la cabeza, habla sobre la escritura como una respuesta a la insatisfacción, que tú escribes como una necesidad por la resignación aplastante, es la expresión que usaste, que veías en tu entorno desde que eras una niña de 5 o 6 años. Y me atrae mucho la escritura como necesidad y es algo que has elaborado mucho, pero sobre todo quiero entender más a esa niña, o sea, quiero que me cuentes más de esa niña, porque tú hablas de la resignación y yo digo como que sí, tiene sentido, pero una niña que crece en ese entorno, pues la resignación es el mundo, ¿cierto? Sí. ¿Qué era lo que le daba contraste? O sea, de qué forma nutría eso opuesto a la resignación? ¿Cómo podía darse cuenta de que esa no era la forma en la que quería vivir? Entonces quiero como que me cuentes un poquito más de esa niña que eras en ese entorno para conocer por qué le molestaba tanto, por qué le fastidiaba tanto ver esa insatisfacción a su alrededor. Sí, qué buena pregunta, la verdad creo que es la primera vez que me hacen esa pregunta y me parece maravillosa porque nada, yo misma me lo he preguntado, creo que tengo algunas respuestas, pero antes de ir a la que creo que es la respuesta que me daría a mí misma, pensaba que en estos días, en realidad el jueves pasado, me tocó llevar a mis hijos al oculista, a un control Ujú, de la vista. Y el mayor, que se lo había hecho hace un montón, tiene 10 años, estaba todo bien, o sea, siempre que yo voy a hacer un control, estaba todo bien. Y la menor sí tiene lentes desde muy ujú. chiquita. Y siempre Miopía. la llevo como a ella, en realidad. Tiene astigmatismo, en realidad, y hipermetropía, o sea, tiene que usarlos. Y el mayor, pues hasta ahora como que no tenía nada. Entonces lo llevé básicamente porque, como te dije al principio, cuando no estábamos grabando, que el papá está enfermo, no sé qué, y entonces no tenía con quién dejarlo. Y dije, bueno, me lo llevo. Y de casualidad digo, bueno, a ver, que le hagan un control a él también, ya que estoy Dos acá, que por le hagan un uno. control. 2 por 1. Y le hicieron el control y resulta, o sea, resultó que tiene tipo hipermetropía 4.7, o sea, altísimo, alto ¿Qué? para lo que es un niño y su edad. Y me dice el doctor, claro, yo le dije, pero ¿cómo nunca me había dado cuenta? O sea, ¿cómo es que él tampoco se había dado cuenta? Por ahí alguna vez me dijo, tengo dolor de cabeza, pero me dice, porque lo que hacen los niños es compensar. Como ellos no conocen otro mundo, sino ese borroneado que tienen, entonces compensan. Un ojo trabaja más que otro, el que ve mejor le ayuda al que ve menos y van como compensando la vista. Y él nunca te va a decir veo mal porque esa es la única forma que ha tenido de ver en su vida. Hasta que de repente hay algo que lo contrasta. Y Claro. lo que lo contrasta es exponerlo a una situación como un examen en el que las letras están lejísimos. Él no puede acercarse al libro como hará normalmente. No me di cuenta nunca yo de eso, pero debe hacer como un esfuerzo adicional para ver cómo ven sus otros compañeros, por ejemplo, en la Ujú, clase, ujú. la pizarra, no sé qué. Y ese día lo tuvo que hacer porque lo puse ante una situación en que lo obligué a que lo hiciera, ¿no? Y yo pensé, nada, me acordé de esto cuando me preguntas, porque es Claro. verdad que cuando uno es niño y conoce una sola realidad, cree que eso es el mundo, o sea, no tienes nada que te lo haga contrastar hasta que tienes algo que te lo hace contrastar. Y yo creo que en mi caso fue esta especie de ecosistema en el que mi madre, mis padres, pues una decisión de ambos, yo siempre lo pongo como en boca a mi madre porque era como la voz cantante de la casa, pero como que ellos nos ponen en un colegio, a nosotros, a todos sus hijos, en un Ustedes son colegio. cinco hermanos. Somos 5, sí, pero es como que las dos mayores eran hijas de mi papá, era viudo, que es mucho mayor Ok. que mi mamá, y después el segundo matrimonio que fue con mi mamá, somos tres, muy seguiditos, y a nosotros tres nos ponen en este colegio, que es un colegio, bueno, que tengo mis amigas de toda la vida, no sé, o sea, un colegio que quiero mucho en términos como afectivos, pero la verdad es que estaba muy lejos de lo que era mi entorno habitual. Era un colegio supremamente caro, supremamente elitista, un colegio del Opus Dei, un colegio en donde yo era la distinta,
digamos. Y yo creo que eso es que cuando expones a alguien, que imagínate que tú estás en eso también mucho tiempo inmerso y no te das cuenta de que hay una diferencia hasta que eres, digo, como tienes la Claro, conciencia suficiente como para darte cuenta, como, pero yo no viajo a estos lugares, yo no me he visto así, yo no compro ropa en estos lados. ¿Qué pasa acá que hay como un contraste tan marcado? Y para mí es eso, o sea, uno solamente puede darse cuenta de que hay algo que no encaja, o sea, o de uno frente al mundo o del mundo frente a uno, cuando te expones a un contraste tan extremo, ¿no? Como te claro. sientes la distinta en un entorno en el que todos son iguales. Y por eso me acordé de lo de la vista, porque me parece como una buena metáfora de cómo uno va como, eso, compensando la experiencia hasta que te ves expuesto a un contraste. Ese shock térmico es como, ¡pum! ¡Wow! Hay otra Exacto, forma de ver, hay otra forma de sentir, hay otra forma que no exacto, es resignarse a esta realidad. Que fue en tu exactamente. caso, ¿cierto? En la Imagínate, rebeldía. claro, imagínate además cuando tienes como un poco de contacto con otra gente que no es la de tu colegio, o cuando incluso cuando sales del colegio o te vas a unas clases de no sé qué, o sea, y empiezas a ver como que el mundo es mucho más que ese entorno en el que así todo, o sea, aunque pertenecieras entre mil comillas, porque estabas ahí, te dabas cuenta rápidamente de que no, de que había algo que no encajaba ahí, ¿no? Y bueno, entonces eso creo que hace que uno puede tomar, digamos, hay muchas alternativas, ¿no? De sobrellevar eso. En mi caso creo que eso ya viene una cosa como natural y es como que de empezar a desarrollar una especie de rechazo y de bronca eh, frente a la desigualdad, básicamente, a esta cosa dispar que en Cartagena además estamos expuestos el 100% del tiempo. O sea, yo aprendí a mirar, por ejemplo, en un bus que me llevaba del lugar donde vivía, que era a ¿Tú las dónde afueras de vivías? Cartagena. Yo vivía en un lugar que cuando era chica, después nos mudamos, pero toda mi infancia viví en un lugar que se llamaba El Valle, digamos que era como una urbanización a medias, porque nunca se terminó, un proyecto como que quedó medio trunco, pero quedaba más cerca de un pueblo cerca de Cartagena que se llama Turbaco, Sí, quedaba mucho más cerca de Turbaco que de Cartagena. Si yo para llegar a Cartagena tenía que tomarme un bus, llegar al media centro y hora, después, bueno, claro. ir a donde fuera. Y yo veía todo ese tiempo ese contraste, o sea, cómo, digamos, lo marginal se va gentrificando, cómo, viste, los colores van cambiando, o sea, en la medida que te vas acercando al centro en Cartagena, la gente es más clarita, no sé qué más, o sea, todo lo marginal Los era, edificios son más altos, hay son es más todo. altos, hay más turistas, la playa está más cerca. Ujú. Entonces, creo que, bueno, viví en una ciudad que constantemente me expuso al contraste, más allá de mi experiencia familiar. Y ahí la escritura, ¿qué rol cumplió? En esa misma lectura hablabas de tu papá, te presentó los libros, era como el gran dealer, era como, hey, Sí. ¿qué tenés en la cabeza? Y era capaz como de hacer la conexión entre lo que estaba ocurriendo en tu psique con lo que había en la biblioteca. Y tu mamá te regaló un diario azul. A mí me sorprende mucho esto del diario cuando lo contaste ahí, porque en los personajes de tu obra, la mamá generalmente cumple un rol de la fuerza o la presión que conforma, o sea, que quiere tratar de que esa niña o de que esa adolescente obedezca, ¿cierto? El molde y que no se salga mucho. Y cuando contaste que tu mamá te regaló un diario, para mí fue como, wow, o sea, de alguna forma le dio el horizonte, Le le dio habilitó, claro. le habilitó, le dio el mecanismo para Sí. gestionar algo, no sabemos qué todavía. Y cuéntame, ¿qué rol entonces empezó a tomar la escritura en ese diario? O sea, ¿para qué te servía en ese momento? ¿Para qué te servía escribir? Porque no lo dejaste olvidado, o sea, ¿por qué no lo dejaste como o con un cuaderno de dibujo para hacer la lista de lo que querías pedir en Navidad? O sea, ¿por qué terminaste usándolo? Cuéntame un poquito más de tu relación con ese diario. ¿Qué empezó a pasar ahí? ¿Qué estaba pasando en tu Este vida y qué empezó a diario, pasar ahí? claro, bueno, no, ese diario fue para mí súper importante, la verdad. Yo cuando recuerdo, yo no había sido consciente ni siquiera me acordaba de ese diario hasta que empecé a escribir este textito de que tienes en la cabeza, porque un poco me pedían hablar como de cómo empieza todo y
A mí por eso te decía, a mí dame instrucciones que yo te las sigo. A mí me encanta cuando me dicen qué es lo que hay que hacer, porque es como que es tan amplio el espectro de lo que uno puede querer escribir y los intereses de tal que un poco necesitas como poner un foco y el foco es como que te alumbra ese pedacito digamos, de un universo súper abstracto y te alumbra un pedacito y dice, bueno, ahora refiérete a eso específicamente. Entonces, el diario me sirve a mí, digamos, no solamente como ahora, como excusa para contar algo, sino que en ese momento yo sentí, es lo que estás diciendo, y yo creo que de manera, no sé qué tan inconsciente, pero es verdad que en ese momento que yo era una niña, pues yo calculo que no, o sea, como muy observadora, medio callada, pero medio refunfuñona también, no sé. Yo calculo que para mi mamá fue como, bueno, que deposite eso en algún lado. O sea, no sé si lo hizo con esa conciencia. Un librito encima con una Ah, llavecita, y es como, aquí puedes poner tus secretos, no sé. o Al sea, para que mismo no deje tiempo la me ropa tirada en mandaba. el piso, le entrego la canasta. Exactamente, exacto. Buenísimo ese ejemplo, porque al mismo tiempo piensa que me mandaba a un colegio como recontra estricto, conservador, tal, en donde uno tampoco es que podía desplegar sus secretos o ocurrencias o lo que sea. Entonces, a lo mejor también fue una manera de resguardarse, tipo, eso ponlo Mm, acá. Y ujú, ahí, perdón, hago mucha digresión mientras hablo, pero me acuerdo de un cuento que a mí me gusta mucho de Mabel Moreno. Ay, que ahora no me acuerdo el nombre, que es como, es la historia de una chica que se va a su casa en no sé dónde, como en Barranquilla o a las afueras, porque hablan de un río, de una selva, ujú, y se va porque la abuela desaparece, el cuerpo de la abuela desapareció, y la mamá mm, está preocupada y dice, ay, pero ¿dónde está? Que no sé qué. Entonces ella empieza como a buscar y se entra en la selva y tal, y finalmente descubre que el cuerpo de la abuela lo tiene una especie de indio que vive en la selva y que se lo llevó y tal, y que fue como su, o sea, por ahí te estoy haciendo algunas correcciones del cuento y las hijas de Marvel me van a denunciar, pero, pero más o menos lo que yo recuerdo era como que esta persona fue el amante de la abuela toda la vida, pero secreto, o sea, la abuela mantuvo su matrimonio, su vida, su todo, y ella se acuerda, la narradora, que la abuela le decía cosas como puedes hacer lo que quieras, tú puedes hacer lo que quieras, mm, pero en mm, silencio, sin que nadie, o sea, como que no era que la cohibía o coartaba su libertad, pero ojo que nadie se entere de esto. Y mm, un poco la vida de la abuela había sido eso, y esta se iba a casar con uno que por ahí no quería, pero entonces estuvo con uno en la selva, o sea, todo era como un poco de la transgresión, pero la transgresión dentro de un claro. entorno que después no te iba a señalar, porque la verdad es que cuando se transgrede en un entorno en el que estás destinada a perder, porque te van a señalar toda la vida y no hay manera de salir de ese entorno, entiendo ese tipo de transgresión. O sea, Ujú. normalmente diría rompanlo todo, no importa, pero entiendo, digamos, el contexto en el que se plantea esta instrucción de la abuela. Entonces, el tema del diario me parecía un poco, o sea, ahora hago esa lectura, como que a lo mejor era, y ciertamente fue así. En ese diario, yo recuerdo que todo el tiempo me quejaba, o sea, decía cosas que no me gustaban, hablaba de gente, inventaba historias, o como que mi madre tenía un amante, mi padre tenía un amante, yo era no sé qué, como mucha fantasía, Mm. pero a partir de lo que la realidad me ofrecía también, o sea, estaban ahí todos los personajes y un poco ese espacio me habilitaba a construirles las vidas que me diera la gana y era como muy placentero saber que solo lo leía yo también. ¿Cuántos años tenías? Era muy chiquita porque recuerdo, mi mamá siempre repite esto y yo no sé qué tanta verdad hay en esta afirmación, pero sí me recuerdo muy de chica leyendo y escribiendo. Ella dice que yo aprendí a leer y escribir a los 3 años recién cumplidos y entonces me la pasaba leyendo. Eso dice ella. Mira que en el Caribe es tan exagerado. Yo no sé qué tal, pero sí me recuerdo a mí misma leyendo y escribiendo, pero muy pequeñita, muy pequeñita. Así que no sé exactamente qué edad tenía, pero era muy chiquita. Sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue la transición de diario a ser leída por otros? Cuéntame ese tránsito de escribir para ti, estas fantasías, esta, digamos, especie de libertad de poder inventar y poder hacer tu mundo en un
mundo que te resultaba a veces frustrante, a ser leída por otros, a desear ser leída por otros, a querer ser leída por otros? ¿Qué pasó? Ser Cómo leída fue y ser eso? querida, sí, más o menos, más, Lapsus. más o menos uno quiere eso, pero no pasa en igual medida. Fue, mira, la verdad, ahora que lo pienso, me parece que fue como un camino como al revés, porque es verdad que yo ahora, cuando recuerdo lo que yo hacía en ese diario, había como una libertad absoluta y me sentía como muy cómoda, aun cuando, digamos, decía, si esto lo lee alguien, me matan, o sea, como que claramente O sea, sabía que había con adrenalina, riesgo. claro. Claro, como, o sea, exacto, tenía una parte como seductora por eso, porque lo hacía en secreto. Pero después yo recuerdo cuando empecé a escribir más como con ánimos de publicar, pues, ¿no? Como, o crónicas, o cuando llegué acá a Buenos Aires, que finalmente fue cuando yo dije, bueno, ok, quiero escribir ficción, no quiero escribir más, o por lo menos no siempre no ficción, sino que me interesa la ficción y empecé a ir a un taller que la verdad que fue como maravilloso por la experiencia que tuve ahí, que fue el taller de Liliana Hecker, pero ya en ese momento yo pensaba, me pasó algo y es que como que uno se acerca a la literatura o a la ficción como con demasiados preconcebidos, entonces Ujú. digamos como yo creo, por ejemplo, que mis primeros cuentos que detesto, siento que son cuentos forzados, son cuentos como con mucho artificio, como donde me privilegiaba como la técnica, ahora voy a hacer tal y que estos personajes se encuentren y bla, bla. Y tenía como una cosa técnica, una fijación técnica en la cabeza de la que no me podía despojar, porque para ese momento ya había leído lo suficiente como para tener referencia de se escribe así y no se escribe así. Y Claro. entonces O sea, otra ya había cosa que una pasa. jueza como diciendo esto no, esto funciona, esto no funciona. Y tenías como que obedecer Exactamente, esa voz. exacto, uno tenía como una especie que te pasa a los veintipico, como que leíste y dijiste, ah, esta es la literatura buena, esta no, se Claro, escribe así, tarará. Y como que yo creo que uno pierde bastante libertad y como que se mete medio en una camisa de fuerza de, bueno, un cuento se escribe así, lees 40 teorías sobre cómo se escribe un cuento y vas a un taller y te dicen, sí, esto funciona, este punto de vista falla, no sé qué, y empiezan como a jugar un montón de elementos técnicos de los que antes, cuando eras chiquita y escribías para ti sola, no los tenías para claro. nada. Y yo siento como, no sé, ya ahora que estoy vieja, digamos, yo siento como cierto rechazo por, o sea, me parece que está buenísimo cuando las historias son eficientes, en el mejor sentido de la palabra, que uno Ujú. agarra un libro y no lo Económicas, suelta. claro. Pero pero las fijaciones técnicas me distancian un poco. O sea, de hecho hay un montón de escritores maravillosos que admiro, que le veo la costura técnica como perfectamente hecha y me distancia. Me gusta, pues, insisto, fue como a la inversa, porque después empecé como a despojarme más de eso y me siento mucho más cómoda cuando eso no es una prioridad. O sea, cuando lo Hijo, técnico pasa a un segundo plano. bueno, pero no hemos terminado todavía. Entonces, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo empezaste a publicar? ¿Desde dónde? O Ah, sea, primero, claro, o sea, empezaste a exacto, me escribir fui todo esto y decías como que no completamente. me sirve, no sirve, no sirve. O empezaste a publicar aunque no sirviera, no sirviera. O sea, ¿cómo fue ese Sí, sí, camino? sí, me fui completamente a la pregunta. No, lo que pasa es que en ese momento, mira, yo, o sea, cuando cuento esto es raro porque es que para mí no fue difícil publicar. O sea, yo Ujú, llegué acá a Buenos Aires, empecé en este taller, empecé a hacer este libro de cuentos que fue mi primer libro. O sea, mi primer libro escrito fue mi primer libro publicado, así, tal ujú. cual. Y yo trabajaba leyendo manuscritos en una editorial grande, en Planeta, y un día le dije al editor, que me conocía porque me daba los manuscritos para leer y para que les hiciera el informe ese que uno hace cuando lee para editoriales, y le dije, mira, tengo esto, y me dice, pásamelo, y me dijo, me encantó, lo publico, como fue muy fácil, Facilito. Ujú. pero lo que es fácil después no es tan gratificante. ¿Cómo decirlo? A mí no, ese libro me incomoda muchísimo. Si hubiera podido, o sea, si pudiera volver atrás, realmente no lo publicaría. Me parece era un libro eso, como con mucho artificio, tendría que haber esperado. Ahora yo le insisto mucho a mis alumnos, por ejemplo, los que vienen al taller,
que todo bien si uno pues, te sale rápido, si empiezas a escribir escribiendo, digamos, pero que nunca tienen que perder de vista, bueno, un poco esa clase que me estás mencionando. ¿Por qué? O sea, ¿por qué hago esto? ¿Qué sentido tiene? ¿A dónde quiero apuntar? O sea, si no es como gratuito, ¿no? Como el Claro. escribir gratuitamente, como, bueno, porque sí, a ver, armo un personaje, no sé qué, el mito del héroe, utilizo como todos los elementos de los que dispongo, referencias, etcétera. Eso ya Siento lo que puede nunca hacer llega. la inteligencia artificial, pues por ejemplo, o sea, es algo Exacto, bueno, mecánico, exactamente. estadístico. Como que nunca llega a haber nada genuino, nada de Ujú. verdad. Y eso es más difícil de conseguir, pero bueno, yo te juro que, o sea, pueden pasar libros hasta que uno diga, ah, claro, esto es lo que yo quiero decir, a esto apuntaba, esto es lo que me interesa observar del mundo. Y era tan fácil cuando lo hacía, cuando estaba en el diario, Y digamos. ya lo Sí, sabía hace como, 20 ya lo años. sabía, pero lo había olvidado, claro. ¿Qué fue eso? ¿Cuál fue ese momento? Ese momento en el que Y sentiste ese que momento, soltaste esa mira, voz técnica, que sentiste como, uy, esto está saliendo de otro lado. mira, sí, y fue muy, o sea, yo lo puedo como recordar perfectamente, incluso como en términos de sensoriales, porque fue con mi primera novela, que fue Hasta que pasa un huracán, que es una novela muy Ujú. cortita, Sí. eh, que yo escribí como de una sentada prácticamente, con un montón de errores que después, por supuesto, si yo no digo que lo técnico no sirva, después me pasó un año entero corrigiéndola, o sea, como con mucho rigor y todo, pero el momento de pensarla y escribirla fue muy rápido y eso solo me ha pasado con dos libros, que son ese y mi último libro que se llama La Encomienda. Con Ujú. esos dos libros es como que tuve tan claro como la pulsión, o sea, como que yo necesitaba sacarme eso que quería decir de encima. Entonces me senté y empecé taca, taca, taca. Y esa sensación fue, me acuerdo que estaba en Cartagena, había vuelto, se iba a casar mi hermano, no sé qué, esto lo conté mil veces, pero es como que estaba en ese tema del matrimonio, que en la costa además es como muy festivo y dura muchos días, y al mismo tiempo, bueno, como siempre allá estaba todo mal afuera, todo inundaciones y un invierno terrible, y los noticieros mostraban noticias horrorosas, y en mi casa solo se pensaba en la fiesta, en los Claro. vestidos, en lo que íbamos a comer, entonces, y yo me acuerdo una vez más, digamos, como ese contraste, cómo me chocó, cómo pensé, cómo podemos estar hablando de esto. Y yo como en otro momento por ahí me habría peleado con todo el mundo, me habría enojado, habría dicho yo no voy, no sé qué, tal, pero como que bueno, supongo que la madurez llega en algún momento y me pareció que era mucho mejor sentarme, encerrarme, escribir. Y encontré una vez más que la escritura era como ese lugar en el que yo podía depositar como ese malestar que permanentemente tengo frente al mundo, básicamente, y en ese momento frente a lo que pasaba en mi entorno, que era como muy grotesco verlos como en la suya, a toda mi familia y después el mundo que se joda, ¿no? Como una cosa Claro. muy y un poco esa novela creo que representa ese hartazgo, esa necesidad de alguien de querer irse de un lugar que todo el tiempo lo está como anclando y lo está jalando y le está diciendo, Olvídate, acá no te vas a poder ir nunca, acá se te van a ensuciar los zapatos de barro toda la vida, o sea, ni creas que te vas a ir", y es una chica que se hace azafata y empieza como a irse Ujú. de a poco. Y ahí sentí, ahí cuando, mientras la escribía y al final de la escritura, fue realmente como si me cayera como una cosa como epifánica, que esto es lo que yo quiero decir, esto es Mm. lo que yo quiero apuntar y esto es lo que quiero mirar y tendré, digamos, diferentes argumentos, diferentes envases, excusas o lo que sea para hacerlo, pero lo que me interesa mirar es este aspecto del mundo, ¿no? Ahí me cayó la ficha. Yo lo leí hace poco y ese personaje es como también espejo. O sea, aquí voy a proyectar un montón, pero es un personaje que por un lado se siente fuera de su familia. O sea, hay un vínculo, evidentemente, hay una necesidad de estar ahí, pero también hay una rabia porque no es vista, ¿cierto? Es un personaje que siente que no es vista del todo. Y como no es vista del todo, entonces se cierra, ¿cierto? Como emocionalmente se cierra y empieza a verlo todo desde esa distancia, ¿cierto? Medio irónica, medio refunfuñona, medio resentida, pero al mismo tiempo, pucha, como tengo que irme de acá, irme. Y esa rabia como sacándola, llevándosela, pero se va y en realidad nunca se va, uno nunca se va, uno nunca se puede Exacto, ir. uno Y nunca esa, se va.
Y ese es como tu gran tema, es como eso que ocurre entre, otra vez, el horizonte y la orilla, ¿cierto? El horizonte como esa Sí. libertad anhelada, la orilla como el lugar en el que uno lo pueden definir los demás, el lugar que se comparte. Y yo creo que tu trabajo es entre esas dos, ¿cierto? En ese movimiento. Total, ¿ves Y por qué se hunde el barco? Porque no tiene a dónde irse. O sea, no puede, exacto, no hay, no no hay puede. dónde irse, la libertad no existe, o Total, sea, eso anhelado siempre está más allá total. y la orilla es asfixiante y es denso y El es el no ser estancamiento, también, claro. es el no ser también. Y Exacto. te quería preguntar por la libertad para decir, porque tanto en este libro, ¿cierto? Hasta que pasa un huracán, la encomienda, y en realidad en casi todos, algo que admiro mucho en ti es la capacidad de nombrar lo que a uno le molesta de lo más íntimo, de lo doméstico como asfixiante, de la familia como ese lugar obvio, amado, pero al mismo tiempo como abrumador y detestable, irritante. Cuando yo, o sea, siento el malestar y tengo ganas de escribir, hay cosas que yo no me siento capaz de escribir porque yo digo, esto lo va a leer mi papá, esto lo va a leer mi mamá. Entonces busco como la forma de disimularlo, de insinuar y me encanta en ti que es como yo digo, o sea, hay que decir. No hay forma de hacer literatura si no se dice. Esa libertad, ¿de dónde viene? Esa es una libertad que ganaste, que de alguna forma batallaste por conseguir o te fluye tan natural. O sea, ¿de qué forma, de qué manera esa timidez del diario, esa adrenalina de ojalá no me lean nada porque me van a matar, terminó convirtiéndose en lo que haces ahora, que es la intimidad pura, dura, los personajes que son capaces de ser racistas, clasistas, eh, pedófilos, o sea, cómo aparecieron esos personajes tan libres en ti y cómo te diste también a ti el permiso para que te atravesaran y para que ocurrieran, sin estarte juzgando y sin estar diciendo, ay, parce, ¿qué va a decir mi mamá cuando lea esto? ¿Cierto? Sí. No, yo creo que debe ser parte y parte. O sea, por supuesto que siempre me hacen esta pregunta porque, bueno, porque un poco. Nada, un poco hice eso también, o sea, es como que como dicen allá, vi papaya, o sea, es como que es una pregunta obligada de mis libros, porque a mí me pasan dos cosas. Uno, que es cierto que de- desde muy rápidamente será como que o sea, yo no tenía tan claro que yo me iba a dedicar a la escritura. O sea, de hecho fue como una cosa de grande, que dije, bueno, listo, lo voy a hacer, porque un poco siempre también cuento esto, pero como cuando llegué acá me di cuenta que era tan distinto a como uno es en Colombia, que, o sea, todo el mundo piensa que, ay, ser escritor es una cosa así, o por lo menos en mi tiempo, era como, ay, Ujú. no sé, bueno, esta va a ser escritora, o se va a morir de hambre, o que se cree, o que es solemne, que, o sea, como que una cosa medio grandilocuente, ¿no? Y Sí. entonces uno necesariamente tenía que, o sea, o hacerlo de hobby o hacerse no sé, el loco. Pero acá yo creo que eso estaba mucho más como horizontalizado, o sea, como que realmente cualquiera, o sea, es como una ciudad en donde, siempre digo esto, pero como que uno patea una piedra y sale un escritor o un artista o no sé qué, una ciudad muy grande que tiene como la posibilidad de que la gente quiera hacer lo que quiera, aunque fracase y que tampoco importe demasiado. O sea, eso, sacarle peso a la decisión de ser algo. Para empezar, porque uno nunca es algo, uno es muchas Mm, cosas y entonces, en todo caso, ser escritor es una de esas tantas cosas. Entonces, primero, como sacarle peso a que, voy a ser escritora. No, escribo a ver qué pasa. Eh, Eso por un lado, creo que me ayuda a saber que es una cosa liviana. Pero por otro lado, yo sí creo que desde siempre tuve como esta especie de rebeldía o de yo no sé ni cómo llamarlo, porque rebeldía suena por ahí como medio lugar común o pretencioso, pero y, y medio falso parece, pero es como que realmente nunca me importó demasiado la mirada de los otros. O sea, en cuanto a mí, ¿no? Como sí me daba cosas y cuando escribía, bueno, de hecho hasta no hace mucho, o sea, yo estos textos de primera persona
que son los textos más personales que tengo probablemente, porque si bien yo en todas las novelas, unas más que otras, quizá la más distinta en eso puede ser quizá Tiempo Muerto, son personajes un poco más alejados de mi Ujú, realidad, pero en casi todas fagocito y uso cosas de mi vida y hago esa cosa bastante parecida a esa palabra tan defenestrada, pobre, que es la autoficción, pero que yo ujú. respeto mucho como mecanismo porque a lo mejor por una limitación es lo que he hecho en general, como tomar cosas que conozco, que me resultan cercanas, familiares, que he observado lo suficiente como para poder defenestrar y también, digamos, fantasear, imaginar cosas Sí. alrededor de eso que conozco. Em, pero yo tuve claro muy rápido como que eso no, yo no iba a transar con eso. Ah, no, pero te estaba diciendo otra cosa, estaba diciendo lo de primera persona. Primera persona es lo más evidentemente mío, propio, ¿no? Sí, Como material tipo que saco, y lo hago. claro. Y esos textos nunca, o sea, fueron pensados para salir en castellano, por ejemplo. Otra vez lo del diario, o sea, estos textos me los pidió una revista de Brasil, los escribí en castellano, pero los trasladaban al portugués y salieron así años, años y años en Ok. la revista Piauí. Y después, cuando alguien lo vio, en realidad fue, me acuerdo, creo que, o yo le hablé de los textos a Felipe de Laguna, me dijo, ¿qué tienes? Y dije, no, nada, lo único que estoy haciendo es esto. Y él me dice, ay, pero no sé, como que no te parece que con eso y yo, no, nada que ver. Pero nunca fue una intención que ese libro fuera un libro. Eran Ujú. como cosas que yo escribía, me pagaban por eso, y yo me daba por bien servida. Y cuando se publicaron en castellano, ahí sí tuve como uy, y ahora esto sí que es. Y me acuerdo que fui a Cartagena con el libro y bueno, tuve un montón, un montón de temas al respecto, porque hay temas como de mi colegio y entonces iban alumnos de mi colegio, decían, pero ¿cómo? Pero yo no lo recuerdo así, pero ¿por qué dices que tal cosa? Pero no sé qué. O sea, como mucho cuestionamiento, ¿no? ¿Y te pusiste a Y es la un poco de defensiva riesgo. o no? ¿Cómo? ¿Te pusiste a la defensiva cuando empezaron a No, preguntarte como que o yo no? estaba ahí, ¿Cómo? al contrario, yo estaba como muy sentadita en un banquito y era un club de lectura y me acuerdo que había una chica que dijo, ay, ¿sabes qué? Tú hablas en tu libro de una cosa que se llamaba Teenage, pero ahora se llama tipo Amor de verdad o no sé qué, no sé, algo así, o el poder, el amor de vivir, uno de esos nombres que y me dice, es lo mismo, es un curso de castidad, pero bueno, yo nunca lo vi como lo miras tú. Yo pensé realmente que mi mamá es una de las fundadoras y yo pensé que mi mamá hacía algo muy bueno. Eso siempre me pareció algo muy bueno. O sea, y ahora que como lo cuentas y como lo explicas tú, me parece que no es tan bueno. O sea, No es y tan yo como bueno le tener un decía, carnet bueno, de no, castidad. realmente, según mi opinión, obligar a las niñas con un curso de castidad que no se acuesten con los niños porque no sé qué, o sea, me parece que no es bueno, pero bueno, así tuvo un montón de cosas. Pero bueno, por eso, como que la primera experiencia real en que algo que yo escribí muy basado en mi experiencia se puso como en contraste con el afuera, con lo que pensaban los otros, fue primera persona Ujú. realmente. Y es un libro que si bien tuve bastante confrontación, también tuve muchísimas, debe ser, yo digo, es como mi bestseller indie, porque está solo en editoriales independientes, no se lo di a ninguna editorial grande y le ha ido mejor que a casi todos mis libros. Es un libro Wow. que no tengo sino como gratificaciones y yo creo que ahí de alguna manera se nota esa especie de honestidad con la que uno escribe ciertas cosas sin pensar porque pues, lo que tú dices, si yo digo, uy, ¿qué va a decir mi mamá? En tu caso, que estabas diciendo, yo quiero escribir cosas, pero digo, ¿qué va a pensar tal persona? Ahí ya le estás poniendo un sesgo y estás siendo mezquino con tu escritura. Estás Ujú. pensando antes que en tu escritura en otra cosa. Y yo sé que la gente que no escribe no entiende por qué te importa tanto ese resultado, eso que sale al final, pero te importa más que cualquier otra cosa. Tampoco es que estés revelando asesinatos ni no sé qué, pero es cierto que a uno le importa tanto eso que es difícil explicárselo a quien no escribe o a quien no tiene el mismo amor o por eso que hace, ¿no? Pero es como que yo siento que en lo único en la vida, en lo que uno no tiene que ser mezquino, es con eso, con lo Mm. que quieres hacer, ¿no? En Con este su caso, oficio. cultura,
con su oficio. Y ponerse ese tipo de sesgo, bueno, no sirve. Yo me pasó 1000 veces y dije, no, no, o sea, no transo, justo no transo con eso. Otras cosas, lo que quiera, pero ese no lo transo porque me parece eso, que estoy siendo mezquina con lo que más me importa. Claro, Eh, vos mencionabas que hay una diferencia abismal entre la primera persona del individuo, ¿cierto? Anecdótico que se queda ahí y la primera persona que quiere convertirse en un nosotros, ¿cierto? La primera persona del singular que se quiere convertir en un nosotros. Y yo creo que si uno está siendo mezquino, si uno está poniendo esos sesgos y esos filtros, es imposible que esa primera persona se convierta Total, en un haga ese nosotros, salto. ¿cierto? Es Sí, imposible. totalmente. Se termina Totalmente. ahí en lo hipersubjetivo y ya, hasta ahí. Sí, sí, en lo anecdótico, digo yo. O sea, una Ujú, anécdota nunca va a ser literatura. Una anécdota es ujú. una anécdota, te sirve para un post en Instagram o lo que sea, pero no, no te sirve para hacer literatura. Sí, lo anecdótico es menor. O sea, y la literatura tiene otra aspiración. Si uno quiere hacer literatura, tiene necesariamente que tener esa vocación. La primera persona, digamos, queriendo, aspirando, necesitando convertirse en primera persona del plural, en todo caso, como Ujú, abrazar a otro y decir, justo estoy, mira, me agarras hoy que estoy terminando un prólogo para una colección que voy a lanzar acá en Buenos Aires con una editorial sobre, son textos que en realidad se produjeron en mi taller, muy, como libritos muy cortitos que ujú, todos tienen que ver con alguna experiencia. Se trata sobre la pérdida, básicamente. Alguien que perdió a su hermana, alguien que perdió una amiga, alguien que perdió peso, alguien que perdió la salud, alguien que todo, como el concepto de la pérdida sí. y mucho, muy ligado obviamente a la experiencia personal. Y justo estaba escribiendo algo así, como que cuando uno se embarca en este tipo de procesos, es como que primero son historias que rápidamente como que están deseando llegar a su final, o sea, no suelen ser libros demasiado extensos ni textos demasiado extensos, sino como breves justamente por esa compresión Ujú, de lo difícil que es permanecer en esos territorios por sí. tanto tiempo. Pero además pensaba en esto de lo, o sea, ay, se me fue la paloma, te lo juro. Mira que está, acordate, o sea, seguirlo ahí pensando, qué estaba pasando en ese prólogo. Pero por, por leerte y por primera persona, he estado pensando en primera persona. El barco de este ejercicio al comienzo se llama primera persona. Y hay algo fascinante que nunca, o sea, como que nunca había observado y es que la primera persona es la primera persona. Hay algo adánico, ¿cierto? Hay algo como del origen, algo de este es el mundo por primera vez, porque yo soy la primera persona, que me parece hermoso, ¿cierto? Me parece maravilloso una voz que es la primera voz, porque cuando es la Sí. primera voz es la de todo, ¿cierto? Es como todo es nuevo, todo es posible, todo es potencial. Y por eso Y también quizá hay algo como de revisionismo, ¿viste? Cuando uno escribe en primera persona o quiere referirse a algo que le atañe mucho, empieza a ser como un revisionismo. O sea, necesariamente te vas a la infancia, vuelves, no sé qué, tal. siempre, Estás como buscando pistas para constatar no sé qué del presente. que es de todos, o sea, que termina siendo, cuando es literatura, eso que se Sí, revisa en últimas no es tu experiencia, es la experiencia. no, no, claro. Sí, sí, sí. Era eso, ¿sabes? Espera, ahí voy, ahí voy. Era como que había que... Bueno, es realmente es que lo que pasa es que el prólogo es largo, pero es como que un poco justifica por qué son textos que como que uno, eso, o sea, parece algo personal, me parece algo como muy personal. O sea, hay uno de ellos, por ejemplo, que es una chica que perdió a su hermana cuando estaba chiquita y la familia se convirtió como un fantasma, esa hermana nunca se habló de ella. Mm, Y esta es como una manera de ella hablar de su hermana para recuperar un poco a su hermana, todo lo que no conoce de ella. Es una historia de igual terrible, pero mm, no es un libro solamente sobre la muerte de su hermana, sino que te habla de una época, de unos padres, de una crianza, de una generación, de qué le pasa eso a ella ahora con el presente, porque en realidad cuando uno escribe sobre estas cosas va a buscar, ha vivido siempre con un malestar, va a buscar quizá como la causa de esto en el pasado
pero porque eso sigue resonando en el presente, o sea, sigue siendo como operante en el presente, no es como Claro. algo que se quedó atrás y uno va y lo busca y lo trae y le saca el polvo, o sea, está tan vivo O sea, el que niño o la herida tienes está ahí. claro, y tienes la necesidad de ir a buscarlo porque está vivo, no porque quieras Ujú, recuperarlo. ujú, ujú. Ahí el, el reto, ¿cierto? De transformar esa experiencia de la primera persona, esa experiencia individual, en una experiencia que te sirva a ti también, ¿cierto? Que esa necesidad que en este momento es mía se vuelva también tuya y te permita conocer, explorar, descubrir cosas que no necesariamente están vinculadas con mi experiencia, pero sí con la tuya a través de esta historia, requiere mucho oficio. Es algo que tú como que insistes bastante en las entrevistas, en las conversaciones, es, pucha, si yo fuera a dedicarme a escribir esto que escribo solamente porque quiero darle el codazo a la del colegio, a mi mamá, o porque odio a mi papá, entonces voy a escribir toda mi obra, o sea, sería un Ah, desgaste, pero o sea, sí, es absurdo, un esfuerzo. ridículo. Sí. Exacto. Y quería preguntarte por el oficio de escribir, cuando ya decides en Argentina, voy a dedicarme a esto. ¿Cómo cambió tu vida? O sea, ¿cómo cambió la estructura de tus días? ¿Cómo cambió tu rutina? ¿Qué significa para ti escribir? O sea, y ahora que eres mamá, más. Cuéntame un poquito Sí. sobre cuál es tu taller, cuál es tu taller, cuál es tu trabajo del día a día. Mira, en realidad fue un antes y un después, cuando yo llegué acá y era, bueno, joven y libre y todo eso, tenía mucho tiempo, también trabajaba, tenía muchos trabajos, pero tenía también bastante tiempo, o sea, como que empecé a armarme la vida de manera que tener, digamos, como robarle tiempo al tiempo, ¿no? Al tiempo de trabajo y entonces trataba de buscar cositas que no implicaran que tuviera que trasladarme demasiado, en fin como para tener bastante tiempo para escribir. Y fue muy productiva esa época, digamos. Creo que hice la mayor parte de las cosas en ese lapso de tiempo, las cosas que escribí. Así todo, creo que habría publicado mucho menos, porque también estaba como esta voracidad de, bueno, se me dio, hagámoslo. Pero ahora creo que las cosas que más me importan las hice mucho más adelante. O sea, las que siento que esto sí me siento como reconocida y representada aún, no tiene nada que ver con esa primera parte, que es Ujú. muy como, a ver, como contradictorio porque se supone que tenía como toda la libertad para pensar y hacer lo que me diera la gana y siento que más bien pero bueno, también era un momento que era muy joven y pensaba que se escribía de una manera y trataba de hacerlo así. Y lo que ¿Tú cuántos años decíamos antes, tenías cuando llegaste a Buenos Aires o en qué año llegaste a Buenos Aires? tenía 24 25 cumplí 25 acá y mi primer libro lo terminé a los 26. Ok, O o sea, sea, fue fue todo de muy una. rápido. Empecé a publicar de Claro. una. Después tardé un poco porque claramente, o sea, no me gustó la experiencia, pero no me gustó porque sentí que era como muy rápido. Uno también se da cuenta, o sea, por muy joven que sea, te das cuenta, esto sirve o no sirve, esto más o menos. A mí me pasó que no era, no sé si no servía, pero, o sea, le fue bien, de hecho, pero no era lo que yo quería hacer. O sea, me di cuenta Ujú. rápidamente que estaba copiando. Cuando a mí me pasaba esto cuando era chiquita y leía los libros que me encantaba leer, además, no sé, Mujercitas, Tom Sawyer, Los Cinco, todos estos libros como Americano o La Vuelta al Mundo en 80 días, Ujú. todas estas cosas que uno empieza a leer cuando es muy chiquito y entonces piensas que eso es la literatura y yo cuando fantaseaba, imaginaba historias posibles, no sé, siempre imaginaba, no sé, mujeres tomando el té con guantes, hablando de la última nevada y yo vivía en el Caribe colombiano a 40 grados, o sea, no existía la menor Colonialismo posibilidad mental. de que yo me considerara, digamos, parte del universo literario que conocía. Entonces, cuando uno Ujú. empieza a escribir un poco sin ser extremo, jamás escribí de gente sobreabrigada, pero uno piensa que también hay como unas camisas de fuerza, o sea, se escribe así, punto. Este es el canon, se escribe así. Más allá, ya es otra discusión si lo femenino, si lo masculino, tal, Claro. pero los imaginarios que uno tiene del mundo vienen de la literatura que consumió, perdón, desde muy temprano y que siempre te excluían.
porque como Mm, uno vive en la marginalidad, o sea, siempre vivimos en un lugar en que, o por lo menos se educa desconociendo que también hay literatura desde el margen, porque no es lo más fácil de encontrar hasta que uno llega a leer, bueno, por suerte nosotros teníamos a García Márquez, pero también es otra camisa de fuerza. O sea, te sí, piensas que Louisa May Alcott escribe de mujeres que se ponen guantes y toman el té, pero si tú eres caribeña y quieres escribir una historia caribe, tiene que la gente volar, no sé, o tienes que hacer realismo claro, mágico. O sea, siempre hay preconceptos cuando uno empieza a escribir por las cosas que consumió y que te excluyen, te excluyen. Hasta el momento en el que dices, bueno, yo quiero realmente eso, conectar con algo que me resulte genuino y que represente mi mirada sobre el mundo. Y ahí, bueno, en ese clic se empieza a dar, que o sea, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando ahora, sino con dos preguntas previas, pero es un poco lo que me pasó cuando dije, ok, listo, esto es, ¿no? Puedo sacarse, despojarse de todo eso y decir, bueno, listo, no más guantes, no más nevadas. Esto ujú, es 40 grados a la sombra y punto. ujú, ujú. Entonces llegaste ya a los 24 o 25 y esas primeras publicaciones, esos primeros libros no son lo que tú dices Ah, como claro, estoy sí, desde no, como que acá. venía un poco con esa camisa de fuerte, como bueno, y también acá, también con mucha tradición, también con el cuento, obviamente empecé a escribir cuentos, tal, y una vez como que fui adquiriendo un poco más de conciencia de lo que quería hacer, entonces siempre trataba de sacar un momento del día, o sea, hubo una época que, aunque no me lo crea hoy, hubo una época en que escribía todos los días, ya no sucede eso. Y el otro quiebre se hizo, o sea, sucedió cuando tuve hijos. O sea, Mm, claramente, cuando tuve hijos fue otra historia, pero no solamente un quiebre en cuanto al oficio, dice cómo se sienta uno, escribe y tal, que eso no sucede ya, salvo en los momentos en que, no sé, los ubico en el colegio, no tengo taller, hago esto. Realmente los hijos te ordenan o te desordenan la vida de otra manera completamente distinta y bueno, tú lo sabes, es un antes y un después, pero sí. también creo que hay un quiebre en la mirada y en cómo se siente uno, cómo se para uno frente al mundo. Yo creo que ser mamá a mí me hizo dos cosas. Uno, como ser mucho más consciente de mi fragilidad, o sea, es como... No me las sé todas, soy muy vulnerable, y al mismo tiempo como de lo salvaje que puedo llegar a ser. Mm, Eh, es como, parece como contradictorio, pero creo que no, que va en el mismo no, sentido. O sea, claro. es como que siento que despertó un costado recontra salvaje que no tenía yo tan, por lo menos tan identificado, como con tanta conciencia. Y ahora también me cambió el modo en el que escribo porque al tener, todo se nota, o sea, todos los medios de producción que uno tiene, cómo escribes, si escribes con hambre, si escribes con cortos tiempos, si escribes o si escribes largo y tal, y tienes todo el día para pensar, o si te vas a una residencia, o si estás en tal taller, yo creo que todo eso se percibe en el resultado. ¿En qué momento del año escribes? O sea, para mí todo eso termina permeando de alguna manera, no siempre lógica, en el Ujú, resultado de la ujú, escritura. Y a mí me pasa que como tengo tan poco tiempo, porque tengo dos hijos que son demandantes, que además me encanta estar con ellos, o sea, no es como que yo le huya a la labor, me gusta y cuando no estoy me siento recontra mal, entonces como que hay algo que me empuja a, bueno, estas son mis tareas, esto lo tengo que hacer y en estos lapsos cortos escribo. Entonces escribo como, primero tomo muchísimas notas todo el tiempo, tengo muchos más en el archivos de notas celular. en el celular, tengo un chat conmigo misma que me mando audios cuando estoy manejando y no puedo parar porque Buenísimo. por ahí, no sé, me choco a alguien. Entonces me mando audios, me mando textos, mucho en el celular. O sea, y cuando yo llego y transcribo esas notas, me parece que al cabo de un tiempo, no enseguida, pero al cabo de un tiempo es como que me revelan algo. Ah, bueno, es esto, se trata de esto. Es como al revés de antes. Ahora es Mm, como primero trato de pensar qué es toda esta maleza que tengo acá y ahí agarro algo y digo, bueno, con esto voy a trabajar. mm, Un poco sucede así ahora, ¿no? Ahora que justo, bueno, por las circunstancias. claro. Y cuando refieres a ratos cortos para escribir, ¿son qué es? ¿Una hora, 2 horas?
Sí, no más, no, nunca más, ojalá, no, a mí no, no es que lo diga como, o sea, yo recontra extraño esos momentos de, Ujú. supongo que van a volver, que en algún momento ellos crecen y no sé, y se acaba un poco la demanda absoluta, pero sí, yo me acuerdo que yo antes, ay, llegaba, me sentaba, preparaba un mate, me encanta el mate, tomo mate todo el día, y tal, y empezaba a pensar, tenía mucho más tiempo de elaborar y todo. Pero bueno, mira, ahora justo saco un libro, ahora ya, en unos días ya me llegó, de hecho no lo tengo El acá libro de para mostrar. ensayos. El librito es un ¿De qué? ensayo, uno solo, un Es un ensayo solo largo, ensayo. en esa colección que tiene Anagrama, que son los libritos Sí. cortitos, así que Leila sacó uno ahí, por cierto, ese del Ajá. Malvinas, y Cuéntame, son cuéntame de ese libro. ensayos. Te iba a preguntar por él. ¿Qué? Cuéntame No, de ese libro. bueno, te lo comento porque es un libro que nació exactamente a partir de esas notas, a partir de esas Notas notas de de voz. años, notas de voz, mucha nota de voz porque cuando nacieron mis hijos, perdí la letra, o sea, nunca más una libreta, nunca, o sea, de hecho, cuando estaba, no sé, por ejemplo, durmiendo a uno y escroleaba en el celular, típica, ¿viste? Es una imagen, yo digo, si alguien toma una foto de una mamá dando la teta y escroleando el celular, es como la foto de la La mamá maternidad contemporánea. contemporánea, o sea, ¿viste? Como iluminada la cara por la pantallita y escroleando. Bueno, y yo me la pasaba así, entonces me di cuenta que era mucho más difícil el texto que te empezaba o notas de voz o textitos pero cortos. Es mucho más como críptica la escritura, Ujú. quizá, y también más indescifrable, pero en algún momento cuando haces un rejunte de eso, y fue lo que me pasó exactamente en este ensayo, y así empieza el ensayo contando, descubrí estas notas, como, no me acuerdo cómo dice, pero tipo, como si fuera una garrapata entre los pelos de un animal, o sea, pensé como me estaba mudando, empecé a sacar cosas, no sé qué, y dije, ¿y esto? Y empecé a ver, y me puse a ver que en realidad eran como notas, espera que apago acá el WhatsApp, eran notas de muchos años, que eran los años en que habían nacido mis dos hijos, y en ese lapso empecé a tomar muchas notas, y después cuando quise ver de qué son estas notas, entonces descubrí algo ahí, me parece a mí, o sea, eso es el ensayo, si no descubrí nada, entonces no, el ensayo no sirve, pero siento que descubrí que había como un tema, como una fijación, un tópico, algo que decía, esto se trata de tal cosa. Lo que más me preocupaba en el lapso en el que nacieron mis hijos, que también se parece mucho a lo que me preocupaba de antes, pero como con más fiereza, si se quiere, Ujú. era esto que está contenido en este ensayo y que se trata ¿Qué es? ¿Qué básicamente. es? No, el ensayo se llama El afuera y no, al final es una pavada, no te creas que tampoco es un gran descubrimiento, pero, pero se trata de como de, a ver, esta especie de obsesión de la clase media contemporánea latinoamericana, está como muy circunscrito aunque mi editor es español y me dice, acá es igual, o sea, como que no siente que haya tampoco como un divorcio entre lo que yo opino de lo que nos está pasando, y es que siento que sobre todo las familias clase media latinoamericana, tienden a construir sus vidas hacia adentro, ¿no? Como que hay un desconocimiento y un rechazo como muy tajante hacia afuera. Afuera me refiero al espacio público, a las Sí. plazas, a los colegios, todo lo que es de tu casa para afuera te da miedo, básicamente. Ujú, Y un ujú. poco la cristalización de ese miedo fue la pandemia. O sea, cómo se puso en escena que el otro es el enemigo, que el de afuera es el enemigo, que solo estás protegido dentro de tu casa. Que no No es confías para en nada, nadie. claro, que no confías en nadie, y más cuando tienes hijos, o sea, cuando Claro, tener hijos es como un poco tener la vista amplificada, o sea, vas con, total. con niños por la calle y vas mirando, que si están en monopatín, que no se metan en un hueco, que si no, que si se rompen la barbita, vas a una guardia y te los cosen mal, y como todo, viste, como esta especie de rechazo por el mundo exterior, Ujú. y ves cómo la gente se va construyendo hacia adentro. Hacia adentro es casas con rejas, con placitas chiquitas, con piletitas inflables, todo como si fuera una reproducción del mundo Total. ideal, pero hacia adentro, ¿no? Y el de afuera cada vez más raquítico y más desprovisto, porque, bueno, obviamente no hay presencia del Estado, porque Pues un el poco lo que afuera es el centro pasa, comercial, que es otro adentro, en el que están igual solos. exactamente, va de un adentro a otro. Los Ajá. barrios privados, que acá son una explosión, por lo menos acá en Buenos Barrios Aires, privados. barrios privados son como urbanizaciones que quedan en general a las afueras,
pero rodeados un poco de asentamientos, o sea, de comunas o de favelas o de villas que le llaman acá, pero ellos son como una especie de núcleo enrejado con cerco perimetral, ¿Qué? con alarmas, y la gente vive ahí encerrada como creyéndose, con colegios, con supermercados. O sea, Con colegios dentro del reproducción, barrio. claro, claro, claro. ¿Qué? Reproducción del mundo, pero privado, ¿no? Ay, qué Como el locura. afuera es el enemigo. Y un poco habla de todo eso, diferentes ciudades, diferentes experiencias de los colegios, como o sea, no es que sea un tratado sobre los colegios, pero sí como uno va eligiendo según se forma como su vidita en los 2 metros cuadrados que cría, ¿no? Mm. Eh, y se trata de eso, Y ese y nació a partir de esas notas, a partir de a esas partir de como esas notas. conversaciones contigo misma. Claro, que yo iba, por ejemplo, llevaba a mis hijos a una plaza, a un arenero y veía, no sé, y una vez me acuerdo que pasó que un perro le mordió un ojo a una niña y era como, y era como, Perdón qué por reírme, pero es que... salvajada, Sí. qué salvajada, vámonos, o sea, huyamos de la afuera, encerrémonos. Puta. Y te pasaba eso en la pandemia también, ¿viste? En la pandemia uno salía y veía, y como que corrías a encerrar, Total. bueno, un poco se trata de eso el libro. Buenísimo. Cuando estabas hablando de las notas que te mandas a ti misma, me encantaría, o sea, como que me va bien Ay, con un ensayo tuyo que fuera notas de voz por WhatsApp. O sea, como que uno lo comprara y lo que te diera fuera acceso a un chat en el que van llegando los audios y no hay texto, solamente audios. ay, Como qué que cada sería divertido. genial, ¿no? Esa experiencia de leer a un autor, pues a través de las notas consigo mismo. Obviamente habría que editar un montón, pero sería Espectacular. un producto genial. Sí. Sabes que me acaba de mandar, entonces no sé si tienes a Daniel Saldaña París. No. Daniel Saldaña es un escritor mexicano que vive en Nueva York hace mucho y acaba de hacer, bueno, no sé si se puede, supongo que sí, no sé, porque ya va a salir publicado, pero viste, ay, ¿cómo se llama eso? Script, viste, que es como una cosa ay, de archivos de audio, no sé qué, acaba de hacer Sí. su primer como librito solo Ajá. de audios, leído por él, hablado por él, no sé qué, es como una especie Genial. de libro chiquito que es sobre la herencia o sobre su padre o no sé qué. Y Ay, entonces quiere que qué haga un chévere. blurb y me lo mandó para que lo lleve. Y me dice, pero ya sé que no tienes tiempo, me dice, pero te lo pones en los auriculares y sales a correr y en una hora lo tienes ya, no sé qué. Claro, es como un podcast, digamos, pero es un libro sobre Sí. algo. Eh, Buenísimo. escucha, me parece genial eso. Buenísimo. Bueno, después, ojalá cuando haya un archivo tuyo, esas notas estén ahí, o sea, guárdalas. Las voy a guardar, Margarita, voy a para ir cerrar, guardando. no quiero alargarme más. Como te preguntaba tu papá cuando llegabas a la biblioteca y no sabías qué leer, y te preguntaba, a ver, ¿qué tienes en la cabeza? Cuéntame qué tienes en la cabeza y qué estás leyendo ahora. O sea, ¿cuáles son como las grandes preguntas? ¿Cuáles son como los temas que te están ahí seduciendo? Ay, lamentablemente son los mismos de siempre, no sé, no tengo mucha variación. ¡Qué Es aburrida! como que aburrido, es como que voy profundizando en los mismos huecos, es tremendo. No, a ¿Hasta ver, cuándo? pero Sí, sí, ¿hasta odio. cuándo? Por favor, basta. No, tengo como que lo que van cambiando quizá un poco son como los mecanismos que uno los va como sofisticando básicamente por aburrimiento. Pero sí tengo como un tema en la cabeza que estoy tratando de pensar porque todavía no escribir, y que podría ser como una especie de novela posible, pero no sé si está como muy crudo todavía. Pero tiene que ver también como con una búsqueda de dónde empieza todo, ¿no? Dónde empieza como ese micro universo que lo que hace que alguien haga o se comporte de determinada manera en su vida, ¿dónde empieza eso? Tiene que ver, esto es algún tema que está como muy en boga ahora, pero del que también se sabe como poco y es cómo se pueden heredar los Ujú, traumas, ¿viste? La herencia epigenética que llaman, ujú. y cómo, no sé, que hay un montón de estudios, sobre todo, no sé, en animales y eso, pero como las conductas nocivas, los traumas, las tendencias a no sé qué, Se van pueden haber transmitiendo. sido, pero a partir del entorno, o sea, que cómo un entorno te puede modificar la información genética, o sea, Ujú, eso también está un poco en el afuera, pero porque justo tenía ese tema en la cabeza y medio que se coló, mm. pero
como que eso, tú puedes tratar de clonar a dos personas y ponerlas en entornos distintos y van a ser incluso físicamente distintas. Eh, Diferentes, claro. sí, como que el entorno modifica la información genética. Y entonces Mm, estoy tratando de entender un concepto que es el que se llama linaje materno, que es, que es lo único rastreable en una persona para saber dónde se originó ese cromosoma. O sea, el que te da vida, ¿no? El que le da vida a tu universo genético, no a ti, ujú. pero como que, ¿dónde está eso? Y a partir de entender qué es eso, tratar de contarle a ese primer ser que tuvo tu información genética cómo va a ser su vida, cómo va a ser su Wow, futuro, ¿no? Un poco, un poco estoy en esa, pero no sé me si la gusta. tengo tan como, sí, y bueno, y el mecanismo es otro y eh, nada, no voy a contar mucho más, bueno, no sé mucho más, pero bueno, estoy como con el tema ese, de ¿Y qué estás entender como leyendo? que, y estoy leyendo mucho de eso, mucho de, por ejemplo, Ok, de genética, de clonación, no sé qué, y también estoy leyendo, mira, este libro me lo recomendó un escritor que a lo mejor conoce, que yo admiro mucho, que se llama Juan Cárdenas, sí. eh, y me dijo, tú tienes que leer este. Mira, estoy con este libro ahora que se Married llama View. y locura. Ok, ¿qué tal? Estoy fascinada, estoy Sí, fascinada. Sí, amor, como, ira y locura. sí, total. Es una escritora de Haití que yo nunca había leído Mm, y, y son como tres novelas cortas sobre, bueno, un periodo determinado de mucha violencia y, bueno, pero nada, muy lindo porque es como a partir de tres hermanas y como todo, bueno, un poco como me gustan a mí, como medio doméstico, pero que se deja ver un poco lo que está pasando en ese momento en su entorno. Y hay otra cosa que estoy leyendo que estoy de cabeza mal, pero aprovecho para recomendarlo porque hace mucho un libro no me tenía tan enganchada, o sea, tipo, gasto horas de sueño que son muy preciadas para mí porque me quedo hasta tarde leyendo el nuevo libro de Leila Guerriero que se llama La Llamada. ¿Y desde dónde Eh, está? Yo no lo... Ese está en Ya... Anagrama, es Ja, una historia, un retrato de pero es una... reciente, ¿no? Acaba de salir, acaba de salir. Acaba de salir y soy poco de leer novedades, pero bueno, cuando hay gente que yo a Leila la sigo, es mi amiga, la quiero Claro. muchísimo, ¿Cómo se y llama? La se llama llamada. La Llamada, y es un retrato de una mujer argentina que fue secuestrada y torturada en la ESMA y que tuvo una hija en la ESMA, que es la Escuela de Mecánica de la Armada, Ujú, y donde torturaron un montón de gente acá en la dictadura, pero es una historia muy particular porque ella es como, me encanta que como defenestra todo por lo que alguna vez militó, le parece una estupidez, todo, o sea, como que creció y se fue y se exilió y tal, y su vida hoy es completamente distinta, pero cuando recuerda ese momento le parece un exceso de, como ni siquiera te diré de romanticismo, sino de ingenuidad y de estupidez mm, pensar que podían cambiar el mundo y como lo mal que resultó todo, o sea, y como valió la pena tantos muertos, como que se hace una autocrítica muy fuerte y que Leila mm, sabe poner muy bien en escena este, todo lo que le pasó y todo, y digamos, en qué terminó toda esa gente, parte de sus amigos y además en qué terminó Argentina, finalmente, como demuestra que nada de eso sirvió para nada. mm. Este, bueno, es un libro fascinante. Buenísimo. Lo voy a buscar ya mismo. Gracias. Margarita, muchas gracias. Gracias por sacar el rato. Gracias por responder, por seguir instrucciones. No sé si la seguí muy bien, perdón, No, qué estoy medio gusto, qué dormida. gusto, qué gusto. No, gracias, 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 de verdad. O sea, mucha admiración por lo que haces. Aprendo un montón. O sea, es una gran inspiración además. Entonces, gracias por sacar el rato para ir y mirar detalles. Y espero que la conversación siga. Y bueno, gracias Jorge a ti por el interés y por todo. Gracias, gracias por escuchar hasta acá, gracias por escuchar afuera adentro. Como dije al comienzo, por favor, si tienen algún comentario para mejorar su experiencia de escuchar este podcast, mándenmelo por el correo, por Instagram, por WhatsApp, donde les quede más fácil. Y si no lo han hecho, suscríbanse al newsletter para que les lleguen los episodios cada vez que salen. afueradentro.substack.com, afueradentro.substack.com. Ahí no solamente mando los episodios, sino que de vez en cuando mando recomendaciones de música, de pelis, de libros que estoy leyendo y lo que escribo. No solamente converso con otras personas, también escribo.
es parte importante de lo que hago y por ahí les llega directamente. Entonces, gracias de nuevo y hasta pronto.